Los problemas van a venir, ¿verdad? Dice la Biblia, en esta vida tendrás aflicciones y viene la corriente y no para a veces, ¿no? Parece. Entonces es muy importante, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo hacemos para que no nos tumbe, para que no nos ahoguemos? ¿Cómo le hacemos para tener paz? ¿Verdad? ¿Quieren saber? Pues vamos a hablar de Daniel, capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Y para poner esta pregunta en perspectiva, quiero empezar un poco algo raro, tal vez. Consideren su edad, la edad de Daniel. Suena raro hablar de su edad, pero normalmente la gente vive esperando su momento para brillar, ¿no? Para muchos este momento viene en la secundaria, en la universidad o aún en su vida profesional, como a los 30, 40 años, ¿no? Y sí, mucha gente brilla cuando es joven y son fuertes físicamente, ¿verdad? Tienen mentores para guiarlos, tienen maestros, tienen a sus padres, sus abuelos, sus abuelitos. Es que yo tengo abuelos y tengo abuelitos, no tengo solo de uno, tengo de dos. Mis abuelitos y mis abuelos del lado de mi mamá. Pero bueno, todos nosotros, gente joven, tenemos todo eso, ¿no? Para guiarnos y parece que hasta tenemos todo el tiempo del mundo para afilar nuestras habilidades, ¿verdad? Y talentos para triunfar en esta vida. Y esperamos que para los 60, 70 o 80 años ya muchos de nosotros tenemos un legado, ¿sí? Y que podamos disfrutar de él, que podamos descansar gracias a todo lo que hemos logrado cuando éramos jóvenes. Y eso parece normal, pero me pregunto, ¿por qué Dios nos ha dado una vida tan larga si solo sirve para brillar 40 años? Si solo, ¿qué hay de los 40, 60 años que nos quedan, no? Primero Dios más. Daniel tenía 80 años cuando lo echaron al foso de los leones. Él no era chiquito, él estaba grande, ¿sí? Y dime tú si no crees que Dios lo continuó a usar aún después de eso, a esa edad. Lo seguía usando. Entonces vamos a ver un poco del contexto. Hemos visto que Daniel y su fe sobrevivieron el reinado de Babilonia y sus 3 reyes, un cambio de nombre, el adoctrinamiento que lo hicieron pasar. ¿Se acuerdan? Lo tomaron desde los 16 años, le cambiaron el nombre, trataron de cambiarle toda su identidad y él se mantuvo fiel al Señor, ¿no? Y pasó pruebas políticas y persecución que tuvo que enfrentar para llegar a donde se encuentra en el capítulo 6, que vamos a ver hoy. Cuando vemos el contexto de la historia del Pozo de los Leones, el imperio medo-persa ha conquistado a Babilonia. Él servía a Babilonia, luego llega el imperio medo-persa y los conquista, ¿sí? Y este era el reino, Babilonia, en el cual Daniel había triunfado por tantos años. Él ya tenía su vida ya hecha, 80 años sirviendo a Babilonia, ¿no? Y aún así, de todas maneras, Daniel era tan bueno que el rey Darío mantuvo a Daniel en una posición de poder. Otra vez, a sus 80 años. Eso es impactante, eso es loco. Y este imperio era tan grande que el plan fue de establecer diferentes distritos con sátrapas. Y los sátrapas son como un primer ministro para estos distritos, ¿no? Para reinar sobre sus conquistas efectivamente. Entonces llega el imperio, quita a los babilónicos, ¿cómo se diga? Quita Babilonia. Y luego pone a estos sátrapas, que son primeros ministros, 120, sobre todas sus conquistas, para reinar bien. Y porque era un imperio gigante. Y Daniel, aún a sus 80 años, fue convertido en uno de 3 administradores que supervisaban a estos 120 sátrapas. Entonces la jerarquía, ¿sí se dice? Sí, ok. La jerarquía era los sátrapas, 120, los 3 administradores, uno de ellos era Daniel, y estaba el rey Darío. Rey, los 3 administradores, los sátrapas, y así era. Entonces, Daniel fue convertido en uno de estos administradores. Él era la persona segunda más poderosa de todo el mundo, por decir. Y ojo, y fue debido a su fealdad a Dios, la cual lo impulsó a su posición, como lo hemos estado viendo en esta serie, ¿sí? Daniel era uno de los 3 hombres más poderosos del imperio persa después del rey Darío. Acuérdense de eso. Pero piensen en esto por un momento. Todos nosotros que hemos asistido a la iglesia desde que éramos bebés, nosotros sabemos de la historia de Daniel y el foso de los leones, ¿verdad? Todos hemos escuchado de ella.
Y no sé tú, pero por lo menos yo siempre me imaginé que Daniel era un joven fuerte cuando lo echaron a los leones. Cuando me enseñaban las caricaturas, a VeggieTales, él era chico. Era ¿cómo se dice? El esparraguito ese. Ajá, ese él era Daniel. Pero era un esparragote grande. Era sí, no sé. Bueno, tenía 80 años, ¿no? Estaba pasado. Pero esta imagen de que era joven se quedó plasmada en mi mente, ¿no? Por años. Pero la realidad es que todo esto le pasó cuando era ya un anciano. Y aún más impactante es que este fue el momento más famoso de la historia de Daniel. Cuando piensas en historias de la Biblia, yo creo que una de las primeras será la de Daniel, el foso de los leones. ¡Wow! Es una de las historias bíblicas más reconocidas por todo el mundo. Imagínate. Y el joven tenía 80 añitos. Apenas gateaba. Ya gateaba. ¿Sí? Pero el punto es que Daniel se encontró nadando contra la corriente aún en lo más tarde de su vida. A la corriente no le importa si te conviene pelearte con ella. Ella va a venir por ti de todas maneras. Y puede ser que tú no seas anciano. La gente joven de hoy está enfrentando una corriente cultural muy, muy fuerte. Esto también aplica para ustedes, para nosotros. Y esta historia que vamos a ver en el capítulo 6 de Daniel aplica hoy en tu vida. Seas anciano, seas middle age, seas chiquito, joven, niño, chiquito, bebé. Aplica. Todos podemos aprender hoy. Amén. Entonces regresamos a la pregunta del principio. ¿Cómo podemos estar preparados para cuando la corriente inevitablemente corra contra nosotros? La respuesta se encuentra en el ejemplo de Daniel en la historia del foso de los leones. Entonces empezamos esta historia en Daniel 6, capítulo 6, del 1 al 5. Si pueden sacarla ahí en sus Biblias, como quieran, Daniel capítulo 6, verso 1 al 5. Empezamos, verso 1. Me preparo. Bueno, le pareció bien, empezamos otra vez. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por esto concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Gandallas, ¿no? Lo primero que nos enseña este pasaje acerca de cómo podemos estar preparados para enfrentar la corriente es sobresalir en nuestro trabajo. Vamos a ver muchas cosas, pero eso es lo primero, sobresalir en nuestro trabajo. Lo vemos muy claro en el verso 4, ¿verdad? Los otros 2 administradores y los sátrapas empezaron a buscar de qué manera podían acusar a Daniel. Ellos esperaban encontrar una falla en el trabajo administrativo de Daniel, pero no encontraron corrupción ni negligencia alguna en la manera que él conducía su trabajo. Y yo no sé si tú alguna vez has sentido que tus compañeros de trabajo quizás están buscando por dónde acuchillarte, ¿verdad? Con una que hagas mal, ellos se mueven contra ti. O igual es tu propio jefe que solo quiere saber en dónde te va mal para cantártela. O si estás en la escuela, quizás algún compañero solo está bien a las vivas para ver de qué manera fallas. ¿Crees que si tú estás haciendo todo lo que debes de hacer, te podrán acusar de ser un mal trabajador? Honestamente, claro que no hay manera. Si no hay rastros de tus fallas, porque procuras trabajar bien, ¿qué van a encontrar? Un buen trabajo. ¿Amén? Pero esto no solo tiene que ver con las cosas mundanas, y eso es lo importante, con nuestros estudios o con nuestra escuela. ¿También se aplica? Sí. Amén. Pero también tiene que ver con tu vida espiritual y la manera en que tú sirves a Dios en tu vida diaria. Daniel capítulo 6 versículo 4 habla también de la condición de su corazón cuando trabajaba y ella lo llevaba a sobresalir en todo lo que hacía. Bien dice el verso: sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en Daniel porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto.
Daniel no trabajaba por su propio pellejo, ni únicamente por el imperio. Él alababa y exaltaba a Dios sobre todo, siendo digno de confianza y diligente. O sea, él era honesto y él se ponía a buzo, ¿verdad? Con su trabajo. No le faltaba nada. Y aunque él trabajaba para gente que no adoraba a Dios, él nunca trabajó a medias. Todo su trabajo contaba delante de los ojos de Dios. Y como nos dice Colosenses 3, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo dando gracias a Dios. Amén. Trabajen siempre con el corazón, con todo el corazón, como si estuvieran sirviendo a Dios, porque eso sí es servir a Dios y sí vale delante de Él. No sé si tú trabajes, donde sea que trabajes de mecánico, trabajes cocinando, trabajes limpiando casas, seas hombre de negocios, mujer de negocios, seas realtor, lo que sea que seas, tú estás sirviendo a Dios y Dios te ha puesto ahí con un propósito. Y esto es lo primero que nos enseña. Sobresalir en nuestro trabajo, como Daniel lo hizo, y hacer todo nuestro trabajo dándole gracias a Dios. Échale ganas. Porque si tú te mantienes en la palabra de Dios, en lo que te dice, en lo que te manda, en todas las áreas de tu vida, y si tú crees que Dios es perfecto y que su palabra es perfecta, ¿quién te va a poder señalar? ¿Quién te va a poder acusar? Todo lo que haces está bien. Ahora sí que ni hay por dónde. Tendrán que atacar a Dios porque de ahí no hay otra, ¿verdad? De esta manera, Daniel tenía un corazón sano que lo llevó a sobresalir en su trabajo. Todo lo que hacía lo hacía para el Señor y gracias a esto los otros administradores y los sátrapas tuvieron que meterse contra la ley de Dios para hacerle daño. No les quedó de otra. Si tú le dedicas tu trabajo a Dios y lo consideras como un acto de servicio a Él, nadie podrá matar tu reputación porque Dios pide lo mejor de ti. Es lo que acabamos de ver. Tus relaciones en la oficina no podrán ser señaladas, tus búsquedas en línea estarán limpias y todo el trabajo que hagas será de tanta calidad que nadie podrá señalarte. La alabanza a Dios traerá un fruto en todo lo que hagas. Amén. No es solo cantar, no es solo venir a servir los domingos, no es solo entrar a la iglesia y escuchar el mensaje, es salir y ser discípulo de Dios, de Jesús, en la calle, en tu trabajo, con tu familia, en todos lados. Eso es alabanza a Dios y eso traerá fruto en todo lo que hagas. Todo estaba tan bien con Daniel que hasta tuvieron que crear un problema con Dios. Imagínate que todo está tan perfecto que se aburren y tienen que crear un problema. Y lo crearon con Dios, con nuestro Dios, imagínate. O sea, fue así como que, bueno, si hubieran conocido de Dios, si hubieran creído, se la hubieran evitado, ¿verdad? En el verso 6, los administradores y los sátrapas atacaron la vida de oración de Daniel. Se metieron con la oración de Daniel. Ellos van al rey Darío y lo convencen engañosamente, estos sátrapas, estos administradores, a crear una ley donde nadie puede orarle a nadie más que al rey. El castigo por orarle a un humano que no puede escuchar sus oraciones, imagínate, fue una noche en el pozo de los leones. ¡Wow! Uf. Pero se necesitaba que Daniel, como uno de los administradores, acuérdense que él hasta lo pusieron de frente, era la cara de casi todo el imperio, y se necesitaba que él aprobara esta ley para que entrara en efecto. Y como esta gente sabía que él no aprobaría, obvio, porque él le oraba a Dios, él no le oraba a un hombre, los demás fueron con el rey a escondidas y le mintieron. Ellos le dijeron que todas las autoridades debidas habían aprobado esta nueva ley que iba contra la fe de Daniel, incluyendo Daniel. Y si se dan cuenta, Daniel hacía todo lo correcto porque él servía a Dios en su trabajo. Amén. Hacía todo de una manera tan buena que los sátrapas y los administradores tuvieron que hacer algo malo para atacarlo. Y lo malo tiene consecuencias. Solitos se echaron la soga al cuello, simplemente porque no había manera justa de socavar a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba del lado de Dios y su Dios era y es un Dios perfectamente justo, ¿verdad? Imagínate que todo estaba tan bien que estos cuates, en el momento que decidieron hacerle una tranza a Daniel para avanzar en su trabajo, tuvieron que hacer algo malo, porque
algo que se saliera del camino de Daniel, del trabajo de Daniel, porque Daniel, su camino era tan recto, todo que se desviaba era malo. ¿Lo ven? Pero no es porque Daniel era guau guau, es porque el Dios de Daniel era guau guau. No sé por qué digo guau guau, pero así era. No le puede hacer nada. Y eso es muy padre. Y podemos, yo creo, tener certeza en que Dios es bueno, ¿no? Y si nosotros en verdad estamos en Dios, estamos en la palabra, estamos fundamentados en ella, fundamentados en Dios, en nuestro Padre, en Jesús, todos los que se levanten contra nosotros, ellos automáticamente van a estar mal. Y quizás no te vaya tan bien, dice la Biblia, en esta vida tendrás aflicciones, pero yo creo que puedes tener paz. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, pero vamos a ver que él tuvo paz. Pero todavía no llegamos ahí. Por el momento, el rey Darío firma esta nueva ley, creyendo que Daniel había sido consultado, y así fue que solo podía orar la gente del imperio al rey Darío. Y como pueden ver, como Daniel oraba a Dios, Daniel ahora está en problemas. ¿Alguien aquí ha tenido problemas? Levanten su mano. Yo he tenido. Cuando tú tienes problemas, ¿cuál es tu primer instinto? ¿Qué haces cuando tú tienes problemas, cuando te enfrenta un problema? ¿Gritas, lloras, le das más duro, no sé? ¿Rompes una pared, le pegas? Como alguien que conozco. No es cierto. Cuando no te dan el trabajo, cuando el diagnóstico está todo mal, cuando tu matrimonio está fallando, ¿qué haces? Quizás tú pretendes que no importan tus problemas. Como Steve Jobs, el octubre de 2003, lo diagnosticaron con cáncer pancreático, pero su doctor le dijo que todo estaba bien porque la versión de su cáncer crecía muy lentamente. Esto era buenas noticias. Su doctor le aconsejó que se fuera a quitar el tumor y que empezara con un plan de tratamiento de una vez. Pero Jobs decidió hacer nada. Él dijo, no, crece muy lentamente, pues lo ignoro. No es un problema si no pienso que es un problema. Y 9 meses después, desafortunadamente, cuando su familia por fin lo convenció de empezar el tratamiento, el tumor se había hecho demasiado agresivo y terminó matándolo. Todo porque él pretendió que al principio el problema no existía. ¿Te vas ahí? ¿Que pasa algún problema y dices, later, al ratito lo arreglo, al ratito lo checo? Ay, la tarea la hago el día antes de, y luego la abres y es el paquete. Tenías que leer estos 3 libros. Y tú, ok. Pero ¿te ves ahí? Cuando ves algo mal en tu matrimonio y dices, no, ahorita, qué fiaca, no quiero lidiar con ello. Mis hijos no quieren venir a la iglesia. Pues que no vayan, me da flojera los domingos en la mañana levantarlos y llegar tarde yo, y luego terminan no muy bien. Claro que todo también es parte de su propia decisión y ellos también tienen responsabilidad, pero ¿qué estás haciendo tú como padre para prevenir que cosas malas le pasen a tus hijos, verdad? ¿Pretendes tú que tus problemas no existen, quizás? O quizás tú eres supuesto y tú te preocupas demasiado por tus problemas. Te consumen tus problemas. Nos consumen nuestros problemas, ¿verdad? No dormimos y nos paralizan nuestros miedos durante el día. Todo momento se convierte en, ¡ay, qué horror! ¿Qué voy a decir? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? ¿Qué voy a hacer? Y no hay momento en donde tú no estés pensando en lo que te está pasando, a tal grado que no puedes ni moverte luego ni funcionar. ¿Han estado ahí? ¿Qué andas? Hasta parece que, no sé si cuando yo tenía un PlayStation de chiquito, el PlayStation el 1, el gris, me lo regaló mi abuelita que está aquí. Y creo que todavía lo tiene, de hecho. Pero yo tenía un PlayStation chiquito y cuando le metías un disco, un juego,
y lo cerrabas y cuando estaba nuevecito, pues daba y no sonaba, ¿no? Daba vueltas el disco y todo bien. Pero luego pasan los años y tanto tiempo de pasar el mismo juego y así, y empieza. Y así estamos nosotros también, pensando en el mismo problema, que no carburas, ¿verdad? ¿Han estado ahí? O la tercera opción, quizás haces lo que Daniel hizo y no dejas que tus problemas definan tu fe y a quién vas por protección, por provisión y esperanza. Solo al Señor. Leamos en Daniel capítulo 6, del 10 al 13. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorándole ayuda a Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Llegaron con el rey. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo lo que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey Darío contestó, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Y ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Santo Dios. Qué horrible persona el Daniel. Acabo de ver esto. Es loco, en verdad, cómo lo señalan. Acuérdense que él ha vivido en este imperio, en este reinado de Babilonia, y ahora los medopersas vinieron y conquistaron todo. Él había estado aquí por toda su vida. Él ya tenía 80 años, desde los 16 ya estaba ahí, ¿verdad? Y lo acusan. Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, o Acala, ¿lo ven? Como que lo trataron de convertir en como si fuera bestia o animal o raro o algo así. Pero lo señalan de esta manera, ¿verdad? Continúa orando 3 veces al día, Daniel. Pero aún cuando se presentó este problema y Daniel se dio cuenta del decreto que habían pasado, en vez de ignorar el problema o preocuparse sin cesar, él cayó delante de Dios en oración, otra vez. Pero esto no fue nuevo para Daniel. El que él cayera en oración no era nuevo para él. Daniel ya había creado un hábito de orar 3 veces al día. Ahí lo dice en el verso 10. Cuando vino la corriente a atacarlo, él ya estaba preparado, porque su fundación y fuente de fe era Dios desde hace muchísimos años. Tenía 80. Él ya tenía la fundación. Como dice la Biblia, él tenía ya por costumbre la oración. ¿Tú tienes por costumbre la oración? Yo tengo por costumbre la oración. Daniel no estaba picándole al oso, ¿verdad? Él no estaba tratando de hacer enojar a las autoridades. Él no fue frente a todos a orar. Él no salió y, ¡ay, oren conmigo! No. Tampoco escondió su oración porque lo encontraron. Todos sabían dónde Daniel oraba y lo fueron a buscar ahí. Daniel solo hizo lo que había hecho de costumbre constantemente. Él subió a su cuarto y se puso a orar. La crisis no necesita cambiar el ritmo de nuestras vidas. Lo digo otra vez, la crisis no necesita cambiar el ritmo de nuestras vidas. Daniel no empezó a orar cuando empezaron los problemas. Él ya estaba orando desde antes. Él ya oraba de costumbre desde antemano. ¿Y recuerdan la pregunta que les hice al principio de la predicación? ¿Cómo podemos estar preparados para cuando la corriente corra contra nosotros? Es esto. Crea costumbres sanas en tu vida. Dale de tu tiempo al Señor. Ora como si Él fuera tu proveedor, protector y salvador, porque sí lo es. Así cuando vengan aflicciones, no se te caerá el mundo, porque tú sabrás quién es tu Dios. Todo esto le pasó a Daniel inesperadamente. Él tenía 80 años.
Él ya debía de haber estado disfrutando de su legado, no experimentando una de las historias más famosas de la Biblia. Imagínate, a los 80 años quieres andar por el Texas Motor Speedway en un Lamborghini dándole a 200 millas por hora. Dale. Esto fue inesperado para Daniel. Él era un anciano, pero nuestro Dios no nos ha dado el resto de nuestras vidas para que sean destruidas por cualquier tormenta. Él te ha preparado para que tú puedas tomar las decisiones correctas en tu vida. Él te ha dado su palabra para que cuando venga la corriente, tú hayas decidido por Dios de antemano. Y así, con tu corazón centrado en Él y tus hábitos fundamentados en oración, no te caigas, sino que te levantes en sus fuerzas y en su nombre. Y lo único que debe hacerte la crisis es proveer el contenido de tus oraciones, iglesia. Empieza ahora a prepararte, ahora. Y quizás los problemas no se vayan, pero tendrás paz en medio de la corriente. Y lo vemos en el resto de la historia. Amén. Sí, gloria a Dios. Los oficiales regresan al rey con la noticia de que Daniel estaba desobedeciendo la nueva ley y lo traen delante de él. El rey Darío, aun siendo la persona más poderosa del imperio, expresa que él quiere proteger a Daniel. El rey Darío le caía bien el Daniel. Dice, ay, Danielito, eres buena onda. Me gustaría protegerte. Me gustaría. Pero también le dijo a la vez, Daniel, la ley es la ley. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarla. Pero hablamos de paz en medio de la tormenta hace unos momentos. Aunque el rey Darío no podía hacer nada por Daniel, la fe de Daniel estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su fe estaba con Dios. ¿No le gusta eso? No estaba con el rey, estaba con Dios. Rey sobre reyes. Nombre sobre todo nombre. Ahí estaba la fe de Daniel. Sea el problema que tengas, ¿no te gustaría acostarte y decir, ¿sabes qué? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? ¿No te gustaría eso? A mí me gustaría. Y yo no sé tú, pero yo quiero esta clase de paz. Esta clase de paz es la que tenía Daniel y puede ser fácil pensar que Daniel era un héroe de la Biblia y que tú solo eres el mexicanito ahí o el venezolanito o lo que sea, el americanito. Pero Daniel no puso su fe en sí mismo, ni en Darío, sino en Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Y saben qué? Así durmió Daniel cuando lo echaron al pozo de los leones. De hecho, Daniel dormía mientras el rey Darío se estaba dando retortijones del estómago por lo que estaba pasando. Daniel pues yo creo que era amigo de Daniel porque en verdad le dolió. Le dolió a Daniel. ¿Por qué oraste a tu Dios? No manches, te van a matar. Los leones te van a devorar, te van a destruir, te van a desfigurar. Darío no podía comer el día que echaron a Daniel al foso. No pudo dormir, no pudo ni divertirse, de ninguna manera. Pero Daniel sabía a qué Dios él le había orado. Y Daniel, bien jetoncito, ahí con los leoncitos. El Dios de Daniel, nuestro Dios, porque no es solo el Dios de Daniel, es tu Dios hoy. Él era y es el Dios viviente y lo será por toda la eternidad y una eternidad que aún Él ordenó con sus propias manos. Asimismo lo dice Darío en Daniel 6, versos 19 al 23. Dice, tan pronto como amaneció, se levantó Darío y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves continuamente salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Algo que es muy importante aquí, que acabo de ver otra vez.
El, los hombres no deciden la ley, la decide el rey de todos los tiempos, de todas las cosas, de todas las personas. El Señor de señores es el que decide la ley. Y la ley de Dios es buena. Por eso Daniel aquí les dice, no he hecho nada malo contra ustedes, aunque su ley decretaba que yo había hecho algo malo. No significa nada, porque el que pone la ley es el Señor. ¡Wow! ¿Cómo podemos estar preparados entonces para cuando la corriente corre contra nosotros? Creyendo en el plan de Dios sobre el nuestro. Daniel no hizo ningún alboroto antes de que lo arrojaran al foso de los leones. No corrió al público a gritar qué tan injusto era todo esto. Ni siquiera trató de vengarse de los que establecieron esta ley de oración tras sus espaldas. Él creía en el plan de Dios, aun cuando tal parecer iba a perder su vida. Y del otro lado de la tormenta le quedó muy claro que el Señor lo había protegido por la noche. Ahora, amén. ¿Nosotros creemos en el plan de Dios como lo hizo Daniel? Cuando perdemos y caemos humillados, ¿seguimos creyendo en el plan de Dios para nuestras vidas? Y perdónenme, yo ahorita digo, sí, claro que sí. Pero cuando te pasa, estás en otra situación mental, ¿no? A Daniel le estaba pasando, ¿verdad? Y piensa en esas personas que para tu vida son héroes de la fe, aún hoy en día. Ellos han pasado por cosas, ellos creyeron en el plan de Dios. ¿Ha habido momentos en donde tú creíste en el plan de Dios? Pero eso en el pasado aprendimos en la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, que no es nada más brillar en el pasado y en el presente decir, sí, yo era bien chido. Se trata de permanecer y perseverar todo el tiempo. Entonces, ¿seguimos creyendo en el plan de Dios para nuestras vidas cuando caemos? Al final del día yo sé lo que está en la Biblia y cuando veo la historia de Jesús, cómo lo desfiguraron antes de colgarlo en la cruz y cómo le escupieron, yo veo a un hombre humillado. Y en verdad creo que los que querían la muerte de Jesús pensaban que él había perdido. Pero Dios se glorifica cuando somos débiles. Y Él usa todo lo malo para bien. Dios nos ama y gracias a esto, la humillación de Jesús tuvo propósito para nuestras vidas. ¿Y saben qué? Solo pareció haber perdido. Pero al tercer día su Padre levantó a Jesús de los muertos. Y hoy nos está llamando a ti y a mí a creer en este propósito, en este plan para nuestras vidas. Aunque caigamos y aunque todo parezca perdido. ¿Sí? Todo es como paralelo. Cae Daniel y Dios lo protege y sale de lo que iba a ser su tumba. Es lo que hizo Jesús. Cuando nos bautizamos, entramos al agua y salimos. Como Jesús en la tumba salió. Amén. Al igual que pareció que Jesús estaba muerto, a Daniel lo arrojaron con los leones, condenado a la muerte. Tú no sobrevives un león, ni uno. Y a él le tocaron, no sé, unos 4, unos 3.5, por lo menos. Y quizás puedes identificar un momento así en tu vida y quizás sigues ahí en el pozo de los leones. Y si tú estás ahí, la verdad te invito a glorificar a Dios aunque estés en el piso. Daniel lo hizo, Jesús lo hizo. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y tú quieres vivir en paz en verdad, tanto en tus fracasos como en tus logros, aprende a vivir en Él, en oración, y cree en quién es tu Dios. Amén. Y como decimos por aquí, no dudes de la integridad de Dios. Él es bueno. Siempre cantamos, Él es bueno. Y Él es fiel, como cantábamos hace rato. Y acuérdate que
Dios levanta a los humildes. A veces de este lado del cielo, sí, te puedes salvar de los leones, pero puedes tener la certeza de que siempre nos va a levantar del otro lado del cielo. Y eso es por certeza, eso es seguro. Daniel 6, 25 al 28 dice así. Si quieres, César. Dice: entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel se preparó para enfrentar la corriente por toda su vida. Tenía 80 años. Y yo creo que este es el punto. Crea una costumbre de estar en Dios y de vivir en Dios y de vivir tu fe, para que cuando venga la corriente no te ande tumbando. Empieza hoy. Yo creo que nadie aquí tiene 80 años. Bueno, quién sabe. Pero yo creo que no. As far as I know. Pero bueno, entienden mi punto. Todavía tienen tiempo. Y aunque tengan ya 80 años, empiecen. Nunca es tarde. Dios ha perdonado tus pecados. Tú solo tienes que aceptar ese regalo. Amén. Aquí vemos que al prepararse a enfrentar la corriente por toda su vida, no solo le sirvió a Daniel para vivir en paz, pero también dio fruto. Y yo creo que esto es lo más impactante de todo esto. Este verso que acabamos de leer fue el rey Darío glorificando a Dios, el que había aprobado la ley de todos oren a mí. Y ahora es al revés. Todos glorifiquen al Dios de Daniel, porque Él ha demostrado quién es. Dios impactó la vida de este hombre de tal manera porque Daniel dejó que Dios trabajara a través de él. Daniel estaba listo para el plan de Dios y enfrentó la corriente creyendo en su plan. ¿Tú estás listo? Yo sé que a veces es difícil creer. Sé que a veces leemos la Biblia y vemos cuántos años pasan, pero porque la estamos leyendo y no la estamos viviendo, se siente como que solo es un fairy tale, es un cuento de hadas. Es rapidito, ¿no? La solución, solo porque está en forma de libro. Pero no, esta gente vivió todas estas aflicciones, todos estos problemas. Esta gente vivió como tú vives. Y muchas de estas personas que vemos en la Biblia no creyeron en el plan de Dios, pero muchas sí. Y podemos ver la diferencia clara entre ellas. Unas tenían paz y otras no. Entonces, ¿quién vas a ser tú hoy? Tenemos paz. Yo le doy gracias a Dios porque nos enseña una y otra vez el corazón, su corazón, a través de todas estas historias que estamos viendo. Podemos ver que Él es fiel y podemos ver que Él no te deja. No importa si eres joven, no importa si eres ya maduro, no importa si eres grande. Él está a tu lado. Y si tú en este momento tú eres ya más grande, Él te está llamando. Y no sé qué sientas en tu corazón esta mañana, no sé qué te aturda, no sé qué problemas tengas, no sé si estás ignorando problemas, no sé si los problemas te están congelando.
Pero yo creo que es tiempo de dejarlos en las manos de Dios. Y es tiempo de orar y decir: Dios, yo pongo mi fe en ti, porque sé que tú eres el Salvador. Y si no crees, dile: Señor, ayúdame a creer. Yo quiero vivir en paz. Aunque tenga problemas, yo quiero acostarme en mi cama y dormir, por fin. Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor. Y yo oro por los corazones de cada persona que está aquí. Los creyentes, los no creyentes, Señor, la gente que duda, la gente que no duda, Señor. Aún por sus familias, por sus amigos, por sus trabajos, sus jefes, todas las personas que conocen, Señor. Como impactaste el corazón del rey Darío, impacta el corazón de las personas que ellos conocen, Señor. Y ayúdalos a creer en tu plan. Ayúdalos a creer en tu voz. Ayúdalos a que se puedan levantar y pararse en tu palabra, Señor. Porque al caminar en tu palabra, Señor, siguiendo tu voz, siguiendo tu corazón, Señor, no hay nadie que se levante contra nosotros y estar bien. Nosotros te levantamos como rey, Señor. Te coronamos como el rey de nuestro corazón, Señor. Y levantamos tu nombre para todos los tiempos, Señor. Y si tú sientes en tu corazón este día que quieres poner tu fe en Él y quieres ser salvo y quieres estar con Él en el cielo y quieres seguirlo, dile: Señor, yo reconozco que estoy roto, Señor. Yo reconozco que mis problemas me han aturdido, Señor. Y ahora veo que aún otros problemas yo he ignorado por mucho tiempo. Pero, Señor, hoy entendí que me están matando. Y, Señor, tú no me creaste para morir. Tú me creaste para estar contigo, Señor, y vivir contigo y caminar contigo, Señor. Y hoy quiero poner mi fe en ti. Hoy quiero creer en tu plan, en tu propósito, Señor. Te doy mi vida, te doy mi corazón. Te amo, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Aun cuando ignoraba todos esos problemas que me iban a condenar a la muerte, Señor, todos mis pecados, todo lo que he hecho mal, Señor, hoy te los entrego. Yo reconozco lo que has hecho por mí en esa cruz. Con toda mi fe, Señor, con mi lengua, con mis labios, con mi corazón, te nombro Rey de toda mi vida. Y te reconozco como el Salvador de mi ser. Oh Jesús, te amamos, Señor. Como eres bueno con nosotros. En nuestras vidas, Señor, cuando salgamos de aquí, ayúdanos a recordar que tú estás ahí siempre, Señor. Y así como a veces ignoramos nuestros problemas, Señor, a veces te ignoramos a ti. Pero eso no significa que tú no estás. Y, Señor, sufrimos cuando te ignoramos, Señor. Recuérdanos por quién vivimos, para así ser más como tú. En el nombre de Jesús, te glorificamos y te amamos. Amén. Amén. Muy bien.